Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya, una vez más, y esto es Mundo Obrero Radio. Vamos a recordar que somos la radio para la mayoría social y por lo tanto hay que saludar a esas mayorías sociales, empezando por mi compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Buenas tardes, Alfaya, como siempre un placer estar aquí contigo. Aprovechamos también para saludar a nuestro compañero Roberto López, que se encuentra al control. Muy bien, nos devuelve el saludo. ¿Y nadie más saludamos? Sí, hombre. Damos la bienvenida a La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara, un espacio conducido por Enrique Tébar que subiremos todos los lunes a las 13 horas. También pueden escucharlo en el 104 FM de Valencia y en lalunasaleatiempo.blogspot.org. Así es, Alfaya, La Luna Sale a Tiempo es un programa radiofónico con formato de revista que inició sus emisiones en la radiodifusión libre y comunitaria de la ciudad de Valencia. Se ocupa principalmente de la defensa de los derechos humanos y la implementación de acciones dirigidas a los colectivos vulnerables para su desarrollo, integración social y la protección del medio ambiente, así como respeto por los derechos de los animales. Magdalena, hablando de animales, esta vez escénicos, tenemos que decir que Mundo Obrero Radio, siempre abierta a las prospecciones arqueológicas que ayudan a comprender mejor el presente actual, se ha puesto a buscar en el baúl de los recuerdos para encontrar testimonios de cómo algunos activistas socioculturales han practicado la reivindicación de la memoria histórica. En este caso, no era peleando por dignificar la búsqueda de los restos propios, sino tratando de enterrar bajo capas de buen humor, sarcasmo e ironía la infumable versión de la historia de España que nuestra derecha política y mediática, la Iglesia y la enseñanza franquista han estado inoculando en la visión que la sociedad española debía tener de su pasado. Tendremos la oportunidad, cada 15 días, de desenterrar uno de estos episodios de sus páginas amarillentas de la enciclopedia escolar y colocarla con toda su perspectiva absurda de cuando se decía que España era la unidad de destino en lo universal, en la realidad de estos momentos. Quizás encuentre sorprendentes parecidos entre esa historia y los comentarios con que actualmente adoban desde los poderes fácticos la idea de España o de la marca España, por ser más modernos, aparentemente. Y mientras todo el mundo estaba pendiente de la situación en Cataluña, la realidad ha seguido operando por cuenta propia. Este fin de semana, 10.000 murcianos y murcianas se han manifestado en Madrid por el soterramiento del AVE y contra el muro que van a dividir la ciudad. Y el día 23 irán a Bruselas con sus demandas. También en el mes de octubre ha habido 5 asesinatos machistas, Alfaya. Y decimos 5 porque una de las víctimas era un bebé de 15 meses, hijo del agresor. Creemos que es importante decirlo, pero también en torno a la violencia machista encontramos noticias e iniciativas interesantes, como la que han creado Óscar Intermón junto al diario La Marea con el portal online Periodismo contra las Violencias Machistas, para ayudar a la reflexión sobre la importancia de los medios de comunicación a la hora de informar sobre violencia de género. Las autoras de esta iniciativa buscan convertirla en una herramienta que sirva para trabajar desde una perspectiva de género y cambiar rutinas dentro de las redacciones. E insisto, mientras todos mirábamos a Cataluña, el mismo día que se aprobaba el 155, se ratificó el CETA, el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Y aunque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, contó, además, con el apoyo de Ciudadanos y PNV y la abstención del PSOE. Bien, y para hablarnos de todo eso vamos a llamar a Sol Sánchez, activista y miembro de ATAC. Además, Sol es antropóloga y socióloga y tiene una dilatada carrera en movimientos sociales. Queremos preguntarle por su visión particular para que la gente pueda conocer, Alfaya, hasta dónde llega el acuerdo del CETA y qué significa para nosotros y nosotras. Hola, Sol. Sol, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, perfectamente. Oye, Sol, cuéntanos, ¿cómo afecta el CETA a los trabajadores, a las condiciones laborales y a los salarios? Bueno, pues para empezar lo que hace es competir mucho más y aplicar normativas
que siempre son las que más interesan a las grandes compañías transnacionales, básicamente. Entonces, lo que se va a producir es un efecto de competencia y de regulación en los derechos laborales que tenemos desde hace tiempo ya bastante pachuchos, ¿no? Ya con las reformas laborales parece que no puede ir a peor, pero sí, con la aplicación de estos tratados de libre comercio e inversión, la verdad es que la desregulación puede ser bastante mayor. Y además, lo que suele suceder es que al hacer armonización normativa, es decir, al intentar equilibrar las leyes que rigen entre los países firmantes, en este caso Canadá y la Unión Europea, pues siempre las que son más laxas son las más beneficiosas para los inversores, y por tanto son las que se suelen hacer primas, ¿no? Y luego hay una cuestión que es bastante interesante, y es que pues uno puede pensar que es mucho mejor pactar con Canadá, ¿no? Donde al menos hay más regulaciones, por ejemplo, que en Estados Unidos, y por lo tanto que el CETA siempre será mejor, ¿no?, que el TTIP, que era prácticamente su hermano mayor, pero con Estados Unidos en vez de con Canadá y la Unión Europea. Bien, lo que sucede es que las grandes corporaciones transnacionales, sobre todo, utilizan la arquitectura que ellas mismas tienen consolidada a través de los países para operar con estos tratados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, grandes multinacionales de capital americano, digamos de bandera, aunque no es que tengan mucha más bandera que la pirata, ¿no?, pero en principio norteamericanas, tienen filiales en Canadá. Es decir, que muchas grandes empresas, aunque no se haya firmado un tratado con Estados Unidos, siendo americanas pero operando desde Canadá, pueden utilizar los beneficios de estos tratados de libre comercio. Entonces, prácticamente es como si se hubiera aprobado el TTIP, en ese sentido. Un poco menos, siempre es algo más restrictivo, pero en muchas cuestiones sí, desde luego es una utilidad con la que hacer palanca, ¿no?, para que se puedan aprovechar de ello, que duda cabe que sí. Bueno, ¿y cuáles son los efectos previsibles sobre el desarrollo económico y los servicios públicos? Nacionales, claro. Bueno, la liberalización de servicios públicos es una de las cuestiones que más interesan a quienes están y han estado presionando para la firma de estos tratados. Los servicios públicos, no solamente con el CETA, sino sobre todo, por ejemplo, con TISA, que está en este momento en proceso, se van a ver bastante afectados previsiblemente. De hecho, hay resistencia a ambos lados del Atlántico, porque en algunos servicios presionan más los lobbies europeos y en otros los canadienses o norteamericanos, ¿no? Pero al final a lo que se tiende siempre es a una desregulación, a abrir nuevas áreas de comercio y de negocio para las grandes empresas, ¿no? Y además la parte más perversa que tienen estos tratados, o una de ellas, porque son muchas, es que de lo que hablan, por ejemplo, es todo en plan grandes eufemismos, ¿no? En lo que es el trato igual y equivalente, pues hace que, por ejemplo, para competir, ¿no?, con una gran empresa multinacional, con otros que prestan los servicios, ¿no?, en los territorios, pues se les deba tratar de la misma forma, con lo cual es imposible competir con ellos, ¿no? Luego, pues, los servicios públicos, sobre todo en el tema de sanidad, es una de las cosas más afectadas y es una de las cosas que más interesa abrir, ¿no?, como a la competencia, ¿no?, de los inversores. Entonces, es verdad que directamente no te dicen en los términos del tratado que la sanidad pública tiene que pasar a ser privada. Claro, evidentemente ese tipo de cosas no. Pero sí se abren vías
en todos los servicios, sobre todo, pues yo qué sé, servicios de laboratorio, servicios de lavandería, todas las cosas que hay alrededor, ¿no?, que entran a formar parte de esto. Y lo más importante es que aunque no te digan exactamente que todo eso tiene que entrar a la competencia del mercado, lo que sí que sucede es que lo único que se queda fuera de estos tratados, y el CETA particularmente, funcionan con lista negativa. Es decir, que todo lo que no se haya explicitado con nombre y apellidos, que se queda fuera de los términos del tratado, si te olvidaste, mala suerte, porque está dentro. Entonces, cualquier servicio que sea susceptible de ser externalizado o subcontratado, y fíjate que ahora mismo en la sanidad pública, por ejemplo, yo te hablo desde aquí, desde Madrid, en la sanidad pública de Madrid prácticamente eso se ha hecho con todo lo que no es el núcleo, ¿no? E incluso en algunos momentos con el núcleo, puesto que hay hospitales con gestión privada, aunque sean públicos, pues todo eso está dentro. Sol, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos un poquillo más qué es esto que se acaba de ratificar en este país, y esperamos contar contigo para futuras consultas. Sí, por supuesto. Este fin de semana tenemos unos talleres y una reunión de todas las campañas que están en contra de estos tratados en Barcelona, y bueno, lo que sí, que supongo que lo habréis comentado porque no se estaba escuchando antes, pero sí decir que bueno, solo había 2 puntos del día el 27 de octubre en el Senado, ¿no? Uno era el del 155 y otro era el de Cataluña, y sí decir que evidentemente lo que más afectó a la soberanía de lo que es el Estado español fue precisamente, aunque no sea lo que está ahora en todos los titulares, la aprobación y entrada en vigor del CETA. Efectivamente, Sol, si tienes oportunidad y puedes escuchar el resto del programa, en el fondo hoy vamos a hablar de todo lo que ha estado ocurriendo en este país, opacado bajo ese gran paraguas que ha sido el tema y que es el tema catalán, pero que están pasando cuestiones, como tú bien señalas, muy importantes y con mucha repercusión en nuestras vidas. Sol, un saludo y un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Calles respirar, el eco del humo no se va, vivimos esperando que pase algo ya, hasta las sombras quieren escapar, la foto ha salido mal, una pregunta escrita en la pared, ¿quién nos va a salvar? Salvar. Mundo Obrero Radio. Queremos ser tu voz. La voz de la calle. De la gente corriente. De jóvenes. Y no tan jóvenes. De quienes acaban de llegar. Y de quienes llevan esperando toda una vida. De quienes tienen techo o no. De quienes nos han dado todo. De quienes comparten la ilusión. De quienes luchan por un mundo mejor. Mundo Obrero Radio. La radio de la mayoría social. Bien, y como les avanzábamos, vamos a continuar con aquellas cuestiones que nos afectan directamente y que estos días no han estado todo lo necesario en los medios. Como ustedes saben, la Fiscalía considera acreditado que el Partido Popular se financió de forma ilegal con los delitos de la trama de Francisco Correa y que los papeles de Bárcenas hacían referencia a la caja B del PP, por lo que pide que el Partido Popular sea condenado como partícipe a título lucrativo. Anticorrupción ha solicitado la condena del Partido Popular por lucrarse con la Gürtel. La fiscal
ha resaltado que no es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir. ¿Cuáles son las implicaciones de que el partido en el gobierno practique la corrupción de manera sistemática? Y además, Alfaya, se considera que la participación del Partido Popular y de la exministra Ana Mato son solo a título lucrativo. De hecho, Pablo Casado ha dicho que esto supone que la Dirección Nacional del PP desconocía el hecho delictivo. Sin embargo, ha quedado meridianamente probado que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas. Y estamos hablando de quien fuera el tesorero del Partido Popular. ¿Es posible la afirmación que hace Casado cuando su tesorero ha resultado ser Luis el Cabrón? Ahí se lo dejamos para que reflexionen. Y también hemos conocido nuevas actuaciones en el caso del canal de Isabel II. Pues sí, en este año mismo, en julio, un artículo de Enrique Ortega describía lo que titulaba Saqueo del canal de Isabel II. De su contundente texto entresacamos 3 referencias importantes. Una, que el proceso de mercantilización del canal comenzó en la época de Gallardón y que consistió en considerar la entidad como una máquina de hacer negocio, nada de un servicio público, aunque fueran negocios fuera del agua y fuera de la Comunidad de Madrid. 2, el proceso de privatización del canal, que comenzó en 2008 y se sustanció en la constitución de la Sociedad Anónima Canal de Isabel II Gestión, una sociedad privada con ánimo de lucro, opaca y ajena a cualquier control político o financiero. Y 3, la parte positiva, la actividad de la plataforma contra la privatización del canal, que propone como única salida posible cambiar radicalmente el modelo de gestión actual, disolviendo la sociedad anónima. La batalla por este nuevo modelo se desarrolló en la Asamblea de Madrid, donde Ciudadanos, con el apoyo del Partido Popular, ha presentado otro proyecto de ley que mantiene la propiedad pública del canal, pero conserva la sociedad anónima y el modelo de gestión. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Liliana Pineda, que es coautora, junto con Enrique Ortega, de un libro esclarecedor que describe el plan de saqueo. Ya no estamos hablando del saqueo como un accidente, el plan de saqueo. A ella le preguntamos, Liliana, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, tenemos un plan de saqueo del canal, ¿verdad, hija? Pues sí, bueno, tenemos y hemos tenido durante muchísimo tiempo, o sea, esto ya lleva décadas, podríamos decir. ¿Y el estado actual de la batalla contra la privatización del canal, cómo anda? Pues mira, precisamente el sábado pasado tuvimos un encuentro, un foro del agua en Rivas hacia Madrid, donde expusimos precisamente lo que era el estado actual de nuestra reivindicación, ¿no? Nosotros también en este año hicimos en la Asamblea de Madrid una propuesta de lo que debería ser una normativa en torno a la privatización, a la no privatización, considerando prioritario que el canal retorne a la gestión pública, ¿no? Volver nuevamente a una empresa de gestión pública y eliminar la sociedad anónima, que es la que actualmente gestiona el canal de Isabel II. Obviamente este regreso a la empresa pública no es para volver precisamente a la situación que permitió la privatización o la privatización de la gestión, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Sino para retornar a una nueva empresa pública, transparente, participativa, realmente democrática, y bueno, con toda esa serie de condiciones que la plataforma ha venido reivindicando durante años. Esa norma pues fue rechazada básicamente por la coalición del Partido Popular y Ciudadanos, y bueno, nosotros estamos insistiendo ahora mismo en mantener, digamos, los puntos centrales de nuestra propuesta, y lo haremos obviamente a través de las enmiendas que interpondrán los grupos parlamentarios que están apoyando a la plataforma, ¿no? Liliana, este plan de saqueo que vosotros habéis desentrañado, nos gustaría saber cuántas grandes ramificaciones abarca y también qué sectores abarca, políticos, administrativos, empresariales, en fin, ¿nos puedes contar un poquillo?
Bueno, abarca muchísimos sectores. La verdad es que todavía no somos conscientes de la extensión que ha tenido esta red mafiosa, ¿no? Porque no solamente están las inversiones, digamos la conversión en acciones, en bonos, en inversiones de lo que fue patrimonio público y lo que se hizo en América Latina a través de Canal Estensia y NASA y otra serie y una red societaria creada exclusivamente pues para realizar esas inversiones y poder sacar jugosas comisiones con las cuales ya sabemos que se han enriquecido muchas personas, entre ellos pues Ignacio González, ¿no? Que ya está preso, pero hay obviamente muchísimos otros responsables políticos que están siendo ahora mismo investigados y que también seguramente presuntamente se han enriquecido también de esta forma. Pero es que no solamente ha sido con las inversiones en las redes societarias, sino también en todo tipo de contrataciones públicas. Ya sabemos que el canal de Isabel II es, digamos, una fuente de ingresos para muchísimas pequeñas empresas que digamos que se nutrían de lo que es obviamente una contratación de insumos, suministros, todo esto. Bueno, pues esto que tenía que regar de manera natural y bueno y beneficiosa, digamos, las empresas de la región, pues lo único que han venido es a engrosar a través de las comisiones y de las mordidas corruptas, pues a una serie de personajes, digamos, primos, cuñados, bueno, ya lo hemos visto en el caso del campo de golf, del canal de Isabel II, y así sucesivamente en cantidades de actuaciones, ¿no? También podemos decir que, por ejemplo, lo que ha pasado, lo que se está investigando en Estepona con el caso Ático, es un reflejo de otras operaciones que seguramente, que presuntamente también tienen que ver con mordidas, porque todo lo que hacía el canal, ya fuera en publicidad, ya fuera en eventos culturales, ya fuera en inversiones, bonos, ya fuera en contrataciones, todo estaba impregnado de esta forma corrupta de proceder con lo público, ¿no? Y Liliana, en el mes de julio, Enrique Ortega decía que la batalla por la regeneración del canal sigue siendo para rato. ¿Tú, Sí. hemos acortado algún plazo o tenemos la mala esperanza de que esta batalla sea como la guerra de los 30 años? Bueno, pero en cualquier caso, tener en cuenta que más que una batalla en un tiempo, estamos hablando de un procedimiento, una recuperación de prácticas que desde luego se trata de instituir nuevas prácticas culturales que claro que serán para mucho tiempo porque llevamos décadas, por no decir más, instaurados en una forma de administrar lo público en donde solamente se benefician unos pocos, ¿no? Entonces invertir o eliminar esas prácticas corruptas que vienen de tanto tiempo, ¿no? Incluso en el franquismo, o sea, heredadas de aquello, pues cuesta muchísimo trabajo. Es realmente un cambio cultural, es una nueva cultura del agua, como nosotros hemos dicho muchas veces. Entonces no es una batalla que se pueda ganar ni en un año, ni en 2, ni en 3, sino que realmente la tenemos que proyectar en el tiempo. Ahora mismo nosotros estamos digamos, intentando recuperar la gestión, paramos de alguna forma la privatización, porque sabéis que el proyecto era vender el canal, lo paramos, o sea, eso podemos decir que es un éxito que nos adjudicamos no solamente como plataforma, sino como Marea Azul y todo el movimiento del agua, de la nueva cultura del agua, que es un éxito, es algo ganado, sino que además nosotros queremos obviamente la recuperación de la gestión, porque de nada sirve ser titulares de lo público si realmente no puedes gestionarlo de manera opaca, de manera transparente, evitando la opacidad y el abuso, ¿no? Entonces hay que instaurar nuevas formas, nuevas prácticas de gestionar lo público que te garantice que no se van a corromper sus gestores, ¿no? Entonces tienen que haber muchas medidas de control. Y en eso estamos. En este momento esa es la fase en la que estamos, proponiendo normativas, proponiendo medidas para eliminar todas las prácticas corruptas anteriores, para que los responsables de aquellas prácticas pues sean imputados, juzgados y desde luego apartados de la vida pública, de la vida
pública y desde luego del canal, de la administración del canal, y lo que queremos es entrar en esa nueva fase con unas nuevas prácticas, con una nueva empresa pública bien gestionada digamos con los principios que hemos venido diciendo, ¿no? Liliana, pues muchísimas gracias por tu tiempo y también por aclararnos un poco más acerca de esta cuestión. Desde aquí, daros todos los ánimos de este mundo para esta lucha que lleváis, que en el fondo lo que representa es el interés de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias a vosotros. Como siempre, estaremos atentos a cualquier noticia que nos deis y a colaborar también en difundir esto que es común a todos, ¿no? Pues seguiremos proponiendo normativas y preparándonos para cumplirlas. Un abrazo. Bueno, hasta pues pronto. en eso estamos. Un abrazo. Adiós. Bien, Alfaya, esto entre la Gürtel y el canal se nos está quedando un programa a tope PP. No te preocupes. Bien, pero vamos a seguir con el programa. Una pregunta escrita en la pared: ¿quién nos va a salvar? La cadencia de la decadencia, la cadencia, autocomplacencia, la cadencia de la decadencia, la cadencia. ¿Quién nos va a salvar? Hace unos días se ha publicado la última EPA, la encuesta de población activa, y el pasado 26 de octubre Pablo Casado anunciaba en su cuenta de Twitter, atentos y atentas, la buena noticia del día. 521.000 nuevos empleos en España en el último año, llegando a los 19 millones de ocupados por primera vez en 8 años. Esto ha dado lugar a titulares muy positivos en la prensa que reafirman un clima de recuperación económica. Ese mismo día, Eduardo Garzón protagonizó un concurrido hilo de Twitter desmintiendo estas afirmaciones. Dijo textualmente: desde que el Partido Popular llegó al gobierno, el número de parados ha caído en 1.266.300, pero solo menos de la mitad, 564.400, han pasado a trabajar. Bien, y vamos a saludar a Eduardo Garzón. Buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Oye, Eduardo, tú afirmas que la tasa oficial de paro está maquillada. ¿Por qué? Sí, así es. Bueno, esto no es ninguna sorpresa, lleva muchísimo tiempo siendo denunciado y además pues otros organismos dedicados a la elaboración de estadísticas, como podría ser el organismo oficial de Estados Unidos, elaboran pues una tasa de paro que es mucho más realista que, por ejemplo, la que se realiza en nuestro país. Esto responde simplemente a que en nuestra tasa de paro oficial, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se tiene en cuenta simplemente a las personas que son paradas, pero que al fin y al cabo llevan solo 3 semanas buscando empleo, ¿no? Entonces, pues si llevan menos tiempo que lo que he dicho de 3 semanas buscando empleo, ya no formas parte de lo que es el volumen de parados y además las estadísticas oficiales tampoco tienen en cuenta pues, aquellas personas que de alguna u otra forma han dejado de buscar empleo pero quieren trabajar. Lo único que ocurre es que han perdido toda la oportunidad y toda la esperanza en encontrar un puesto de trabajo y entonces se conoce como desanimados, ¿no? Pero en realidad, si nosotros quisiéramos cuantificar cuántas personas quieren trabajar, que sería al fin y al cabo nuestro objetivo, habría que contabilizarlo. Y luego, por último, también hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas, que hoy, más de 1,5 millones en la actualidad, que están trabajando a tiempo parcial, es decir, con menos de 8 horas, estamos hablando de 4 horas o 5 horas diarias, pero que les gustaría trabajar más, simplemente porque quieren tener mayor remuneración, pero no pueden porque no encuentran esos puestos de trabajo. Evidentemente, estas personas, aunque están realizando horas de trabajo, quieren tener más horas de trabajo y, por lo tanto, de alguna u otra forma habría que contarlos también como personas que están buscando empleo. O sea que el ritmo de crecimiento del empleo no se puede mirar solamente con el número de parados ni el de ocupados. Son las horas de trabajo lo importante. Sí, de hecho, el indicador que también teniendo limitaciones es el más adecuado para evaluar y analizar el ritmo de creación de empleo
es el de las horas de trabajo. Esa es la variable más evidente, ¿no? Es la que más fielmente refleja lo que está ocurriendo en nuestro mercado laboral, porque si nosotros ahora podemos ver que se reduce en un puesto de trabajo porque un empresario ha despedido a su trabajador y contrata a 2 personas, pero pagándole la misma cantidad que se le pagaba antes, es decir, pues despide a una persona que estaba cobrando 1.000 euros y se contrata a 2 personas por 500 euros para que hagan conjuntamente las mismas horas de trabajo que el primer trabajador, pues evidentemente, si lo contamos en número de empleados, se ha duplicado, ha pasado de 1 a 2, pero lo que a nosotros nos interesa que es la cantidad de horas de trabajo que se realiza y por lo tanto la cantidad de salario que se paga y la cantidad de renta que se genera en esa actividad económica no ha variado en absoluto. Y llama la atención que cuando nosotros miramos el número de horas que se están realizando hoy día en nuestra economía española, se realizan menos que en el mismo trimestre de hace 5 años, cuando llegó Mariano Rajoy al gobierno, 6 años, estamos hablando del tercer trimestre de 2011, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que aunque el número de ocupados pueda estar creciendo, en realidad el número total de horas de trabajo, que es al fin y al cabo, insisto, lo que nos está indicando la masa salarial total y la cantidad de renta generada, apenas ha variado. Es verdad que ha habido algunos momentos, algunos trimestres en los que ha estado por encima, pero ha sido muy poco y como la tendencia es bastante cíclica, nos encontramos con que en realidad en cantidad de horas de trabajo no solo no se ha creado empleo, sino que incluso se ha destruido durante los años del gobierno del Partido Popular. ¿Y se siguen firmando contratos de un día de duración? Sí, por supuesto. Esto la verdad es que no es algo que sea novedoso, sino que ya, por ejemplo, en los años de la burbuja inmobiliaria era una fórmula jurídica y laboral que se utilizaba para contratar a personas cuando se necesitaba suplir una cantidad de demanda que era imprevista. Lo único que ha ocurrido es que de las reformas laborales del año 2010 y 2012, la primera del Partido Socialista y la segunda del Partido Popular, esta fórmula se ha visto mucho más impulsada, simplemente porque los empresarios tienen ahora mayor capacidad de negociación, tienen mayor facilidad para contratar con mayor flexibilidad a esa fuerza laboral que necesitan en determinados momentos del tiempo y entonces recurren, hacen contratos de un día de duración, aunque sean concatenados, porque las reformas laborales han permitido que hoy día eso sea legal, ¿no? Entonces simplemente es una fórmula que da más flexibilidad al empleador, que reduce las condiciones de trabajo y nos podemos imaginar que la calidad de vida de esos trabajadores, y desgraciadamente hay muchísimos más, sobre todo en porcentaje, de los que había hace 6 años cuando el Partido Popular llegó al gobierno, ¿no? Entonces, este es otro de los indicadores que habría que analizar y hay que tener en cuenta para evaluar no solo el ritmo de creación de puestos de trabajo, sino también la calidad de esos puestos de trabajo. Oye, Eduardo, yo estos días escuchaba a Luis de Guindos y también algún economista, pues en base a estas cifras, hablando de recuperación total y que todo era muy positivo y, en fin. Sin embargo, también hemos sabido que hace poco Montoro ha corroborado en Bruselas que este año, los próximos presupuestos, el presupuesto de sanidad va a estar por debajo del 6% y el presupuesto de educación por debajo del 4%, que se considera ya un mínimo histórico. ¿Qué nos puedes decir de este interés que tiene el Partido Popular por restarle capacidad a los servicios públicos? Bueno, que hay que tener en cuenta que esas cifras que acaba de facilitar son las cifras que a su vez le transfirió el gobierno estatal a Bruselas para poder decirle por dónde iban a ir los tiros del presupuesto de 2018. El problema es que aparte de todo eso que estabas comentando, que en realidad supone un recorte en educación y en sanidad pública, sobre todo, son datos sobre el papel. Es que ni siquiera hoy hay asegurado que vaya a haber unos presupuestos generales del Estado para el año 2018, lo cual podría parecer que es una buena noticia si no fuera porque normalmente las prórrogas incorporan recortes en créditos presupuestarios, ¿no? Podemos imaginar que cualquier contrato que se realice en el año 2017 y que se pudiese tener en cuenta en el año 2018 a la hora de elaborar los presupuestos, pues se dijera, oye, mira, esto evidentemente ya lo hemos pagado en el año 2017, ahora que estamos prorrogando lo que vamos a hacer es eliminarlo. Y entonces se producen recortes
relativamente puntuales en un presupuesto prorrogado. Por lo tanto, incluso en ese hipotético caso, como estoy comentando, de prórroga del presupuesto, que es ya seguro, otra cosa es cuando podamos tener los presupuestos del año 2018, el recorte va a ser palpable. Pero es que además de eso, incluso aunque la voluntad del gobierno fuera tener los presupuestos generales y la capacidad de tenerlo para el año 2018, veríamos que su intención es que sea una cantidad en términos porcentuales del PIB inferior a la de otros años, incluso en el caso de la sanidad, un mínimo histórico, ¿no? Y esto responde, pues como todo el mundo sabe, a la intención del gobierno de darle prioridad absoluta a la consecución de los objetivos de déficit público por encima de cualquier otro objetivo. Esto es algo que además se fue cristalizado en el artículo 135 de la Constitución española, ¿no? Por esa reforma express en agosto del año 2011, cuando todavía gobernaba el Partido Socialista, y lo que hemos visto claramente es que con unos presupuestos orientados de esta forma, la calidad de vida de la gente disminuye, porque el objetivo del déficit público no debería ser una prioridad, sino que la prioridad debería ser garantizar unas condiciones dignas a toda la población y luego, en todo caso, ya uno se empezaría a preocupar por la cantidad de gasto público o ingreso público que hay. Y además, como digo, también cuando uno hace recortes en gasto público, lo que está haciendo es contraer la actividad económica y, de hecho, puede ocurrir, y normalmente ocurre, que también, precisamente por esta caída de la actividad económica, haya menos ingresos públicos, con lo cual se acaba perjudicando y deteriorando todavía ese déficit público que era lo que se intentaba combatir. Es decir, que realizan políticas económicas que son absolutamente contraproducentes para el objetivo que se dice, que sería el de reducir el déficit público. Lo único que ocurre es que lo que hay detrás y lo que subyace es que su objetivo no es tanto ese, aunque lo utilicen de coartada. Su objetivo es reducir el tamaño del sector público, concretamente del estado de bienestar, para darle alas al negocio privado que es competidor del mismo, es decir, pues todo lo que tiene que ver con sanidad privada, con pensiones privadas, con educación privada, todo eso nichos de actividad empresarial le viene muy bien que su competidor en el ámbito público vea mermada su capacidad y su calidad, y en definitiva ahí es donde reside la madre del cordero. Eduardo, con todo lo que tú estás exponiendo aquí tan claramente, y además previamente hemos escuchado, pues hemos hablado sobre la trama Gürtel y también sobre la trama del canal de Isabel II. Tú además estás en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tú crees que con toda esta información podríamos, es una pregunta capciosa, pero podríamos decir que el Partido Popular se está dedicando a hacer un trasvase de la riqueza, digamos, de la ciudadanía a la de una minoría que precisamente es la misma que ocupa el poder? Bueno, yo creo que más que capciosa es retórica, ¿no? Porque todos conocemos la respuesta. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, además, nosotros lo vemos de una forma muy directa y muy palpable, muy clara, con el caso de Madrid Calle 30, ¿no? Que es la empresa mixta que gestiona todo lo que tiene que ver con la M30, ¿no? La carretera o autovía que circunvala a la capital. ¿Y qué ocurre con esta empresa? Pues fijaos, si se hubiera hecho, o sea, se creó pública en el año 2004, 100% pública del Ayuntamiento de Madrid, y si se hubiese mantenido 100% pública, hasta la actualidad nos habríamos ahorrado 597 millones de euros. ¿Y por qué nos hubiésemos ahorrado esta cantidad? Porque es dinero que hoy día estamos pagando por haberla privatizado. Estamos pagando en conceptos de dividendos a empresas como ACS y Ferrovial. Estamos pagando también en tipos de interés por la deuda subordinada al préstamo que en su época pues la empresa privada le hizo al ayuntamiento solo por el hecho de este modelo de gestión muy determinado, o sea que se podría haber ahorrado simplemente con una gestión 100% pública municipal, y también el pago de impuestos que, aunque no acaban en manos o en los bolsillos de agentes económicos privados, que normalmente son sus amiguitos, pues en realidad estoy hablando del pago de impuestos de sociedades, el pago del IVA, que serían conceptos que nos ahorraríamos con una empresa 100% pública. Pues nos damos cuenta de que aquí lo que hay es un trasvase directo y además vergonzante desde las manos públicas a las manos privadas, ¿no? Porque, insisto, hasta la actualidad serían 597 millones de euros, pero es que si lo dejásemos correr, es decir, si no hiciésemos nada hasta el año 2040, cuando vence ese contrato blindado, estaremos hablando de que habríamos perdido unos 1.000
200 millones de euros públicos más en beneficio de forma mayoritaria de unas cuantas empresas constructoras, en este caso Dragado, Ferrovial y ACS, ¿no?, del grupo ACS. Por lo tanto, vemos claramente con solo un ejemplo que no había ningún tipo de decisión técnica. Eso fue un criterio político para beneficiar a sus amigos de turno, y lo que todavía no sabemos pero que podemos imaginar es que hubiese una contraprestación de alguna forma, ¿no? Yo te facilito dinero público a través de las arcas del Ayuntamiento de Madrid de forma totalmente exagerada, con sobrecoste, que podemos hablar de incluso unos 9.400 millones de euros en total con la construcción y la reforma de la M30 y su mantenimiento, sino que además, claro, esa contraprestación podría ser que tú me acabas pagando parte de las campañas electorales para que yo me siga manteniendo en el poder y pueda seguir haciendo este tipo de chanchullos. Como digo, eso todavía no lo sabemos, pero desde luego cabe la sospecha porque no ha ocurrido una vez. Gracias, Eduardo, por dejarnos con la sospecha bien documentada. Y vamos a cortar aquí de momento, seguiremos hablando, pero no vaya a ser que nos sigan aumentando los intereses de esas deudas. Es un tema que va a ser, creo que, decisivo en la historia política de España en los próximos años. La deuda, la trama, el plan del saqueo, pero afortunadamente en Mundo Obrero Radio, por un instante, podemos distraernos de este auténtico drama político y social y vamos a seguir con otra parte un poco más divertida de este programa. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego, un placer. Bien, y vamos a continuar con el programa y pensando todas las cosas que estamos escuchando. Seguimos con Rebeldes con Causa y ahora tú nos vas a contar algo muy especial, Alfaya. Pues sí, vamos a contar una película. Una película, bueno, a lo mejor Roberto nos quiere poner una música de... No, pásatela, vamos directamente al cine puro y duro. Bueno, nos gustaría disfrutar con todos los escuchantes un cine en grupo, que estuviéramos todos juntos en una sala y disfrutar de imágenes frescas, traviesas, con su coña marinera o pesetaria. Imágenes que cuentan ficticiamente verdades de lo que ha sido la militancia de compromiso artístico en este país, con ironía destilada desde la mala uva tradicional celtibérica a la mirada tan lúcida como amable de un Berlanga, al que, en estos tiempos que corren, invocamos frecuentemente para que nos siga explicando qué somos los que nos preguntamos quiénes somos. Somos, ni más ni menos, españoles. El vídeo que os recomendamos en YouTube es una travesura intencionada, que parte del sentido del humor que practicaron en plena transición pues, gentes, militantes, afiliados, activistas de toda la haya, pero desde un talante, diríamos que hegemónico, de pequeña burguesía antifranquista, en menor medida anticapitalista, pero en todo caso muy irreverente. Gracias España, gracias Valladolid, gracias Rabar del Portillo, gracias Suspiro del Mansegar, extraordinario público donde los haya. Os llevo en el corazón, de verdad. Sois fabuloso, sois extraordinario, yo os llevo siempre en mi corazón. Esta acogida que me habéis dispensado supera todo lo previsible, lo cual que yo voy a tener mucho placer, porque soy mi público favorito, de dedicaros una copla que hizo para mí Renato Carosone hace años, inspirado en unas melodías de Bob Dylan, y que voy a hacerla viendo que aquí además distinguidos representantes no solo de este noble enclave de Castilla y León, sino también de otras comunidades autónomas, de ese variopinto mosaico, de ese, ¿cómo diría yo?, de ese caleidoscopio maravilloso, de ese friso extraordinario, de esa serpiente multicolor, que son las 17 comunidades del Estado de las Autonomías, que las llevo yo todas en el corazón, dentro inclusive la Plaza de Soberanía de Ceuta y Melilla. Y lo cual que yo voy a tener este gusto, este placer, este gesto que me honra de ofrecerlo en esos idiomas autonómicos.
No todos, porque hay algunos que yo no domino exactamente, como el manchego, no acabo de dominarlo, pero sí voy a tener el gusto de hacerlo en los más histórico, propiamente dicho, en su peculiar idiosincrasia. Pero empezando, como no, por ese idioma de imperio que yo domino perfectamente, porque I am studying in the same school of the teacher of the Mongol Institute, and my pupil was José Ramón Ariño, between other. Y por eso yo voy a tener el gusto de, en este idioma común del imperio que a todos nos une, esperando que nos una cada vez menos una vez que el sargento Cosimari ya no está con nosotros. Pero para Jorge y para todos vosotros voy a empezar en este idioma común del imperio. Cuando hay una advertencia que no es mensaje, porque somos un grupo pobre, no tenemos mensaje, tenemos recao, el que lo pide. Cuando decimos, soy Carmen la cigarrera, Ian Carmen of the Cigarette, que ha cambiado de nación, and put change of country, y se pone por montera and put for mountain, el Tratado de la Unión. Tetratio of Union. Recorren Europa entera, Walking everybody Europe, mis palillos al repique, the music como a little boy, porque no tengo fronteras, because not y frontiers, salgo por peteneras out for pataneras, y fandango de Maastricht. and mastic fandango. Les invitamos muy cordialmente a que se rían un rato con las aventuras de este grupo del Cantar Opinado, que durante 15 años estuvo en todos los saraos sociopolíticos, manifestaciones, concentraciones, marchas, cenas de confraternización, homenajes y efemérides a los que fueron invitados, entregando su visión esperpéntica de lo que debe ser un acto oficial. Ahora que vuelven a surgir los pomposos actos patrióticos, con sus guerras de banderas y de unidades de destino en lo universal, ahora, precisamente, cuando desfilamos real y monárquicamente bajo una única bandera, que es la de las tibias y calaveras del neoliberalismo imperialista, nos ha parecido oportuno ofreceros esta memoria parcial del taller de reinsertables que pone en solfa de música y humor no pocos convencionalismos sociales y políticos que han sido identidad carpetobetónica de este Celtiberia Show, que siempre busca a una denominada minoría para machacarla con la Inquisición, las fuerzas policiales al servicio de un orden determinado y con las tertulias y los telediarios. Aquí les proponemos un espejo deformante para que aprecie mejor el esperpento. Viva Berlanga, viva Azcona y viva Valle Inclán. Soy Vero, con orgullo lo proclamo. Soy Vero, de esta tierra soy el amo. Yo soy noble, yo soy fuerte, yo soy un bravo guerrero que no le teme a la muerte y desprecia a lo extranjero. Soy Vero, de aquí de nada me falta. Y lo repito altanero, yo lo repito altanero con la cabeza muy harta. Ceribero, es una cosa muy seria. Soy altivo, soy severo, porque he nacido en Iberia. Y al que diga lo contrario, y al que ofenda mi terruño, le atravieso a trabiliario con esta daga que empuño. Soy Vero, con orgullo lo proclamo. Soy Vero,
tierra soy el amor. Mundo Obrero Radio, la radio de la mayoría social. La radio de la gente, del pueblo. La radio que rompe el cerco mediático. Análisis social, político, económico. Crónicas, debates y actualidad. Decíamos que han colaborado con nosotros para la realización de esta crónica la Comisión Impulsora de Espacio 2017, y es que ahora vamos a hablar de la Revolución de Octubre. Como ustedes saben, el día 7 de noviembre del calendario gregoriano, el 25 de octubre en el calendario juliano, se celebra el centenario de la Revolución Socialista Rusa, un hecho histórico que cambió radicalmente el siglo XX. Decía un tal Carlos Marx, creo que hermano mayor de Groucho, que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En un momento en que de nuevo un espectro recorre el mundo, pero esta vez se trata del espectro de un capitalismo en crisis permanente que solamente anuncia desempleo, miseria, guerra y destrucción del planeta, vamos a escuchar la opinión de Francisco José García de Espacio 2017. La burguesía mundial grita que la desaparición de la Unión Soviética es la demostración del fracaso del marxismo, pero es justamente al contrario. Con la revolución, la derrota de los ejércitos blancos y posteriormente del nazismo, se demostró que la clase obrera puede tomar y mantener el poder. Las contribuciones de la Unión Soviética a la ciencia y la tecnología sobre la base de la economía planificada demostraron que la propiedad privada de los medios de producción y la competencia capitalista son un lastre para el desarrollo de la humanidad. Las mejoras en la calidad de vida y el crecimiento económico constantes en la URSS durante más de 40 años son la constatación de que la clase obrera puede organizar la economía de forma más equitativa y eficiente. Muchas de las libertades y derechos que aún conservamos se consiguieron por primera vez gracias a la influencia de la Revolución Soviética. Los ideales del partido bolchevique siguen hoy vigentes y también sus enseñanzas. Por eso, en 2017 debemos tener más presente que nunca que la revolución no se hace, se organiza. Bien, males que han llegado a extremos inconcebibles después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como son la tortura reconocida, la guerra preventiva y el asesinato selectivo. Cuando el capitalismo habla de libertad, es únicamente la de negociar y hacer dinero a cualquier coste. Contra el despotismo del capital se han alzado desde el principio voces, incluida la del economista Adam Smith, que protestaron de sus desmanes o intentaron hacerles frente o moderarlos desde diversos puntos de vista y con diversas armas, desde la propaganda política y sindical hasta la huelga o la lucha armada. El éxito de la revolución en 1917 fue fruto de diversos factores, tanto referentes a la situación social rusa y a la evolución de la Primera Gran Guerra, como producto de las decisiones políticas y organizativas consecuentes con la concepción teórica de los bolcheviques y otras fuerzas que supieron implicar a la mayoría del pueblo trabajador ruso. Y se desarrolló en un largo y complejo proceso de casi un año. Es indudable su repercusión en todos los ámbitos económicos y sociales como fuente de inspiración en la lucha de la clase trabajadora, su incidencia en los procesos revolucionarios posteriores antes citados, en la formación del pensamiento crítico, en las diferentes movilizaciones que han sido expresión de la lucha de clase en los países capitalistas y en los movimientos en defensa de los derechos humanos. A través del relato histórico dominante del pensamiento único, hemos padecido que la historia sea tergiversada, deformada y manipulada. En la actualidad es innegable que cuando millones de personas han tomado las calles contra el poder devastador de un 1%, contra la desigualdad creada por los poderes financieros y de las multinacionales, se abre camino también en las sociedades desarrolladas la consciencia de la necesidad de acabar con el capitalismo para crear una sociedad a medida del ser humano. Cualquier consideración
operación de alternativa radical que se emprenda tiene que tener en cuenta lo que pasó económica, jurídica, organizativa, industrial o militarmente en los 100 primeros días de la Revolución de Octubre y sus consecuencias posteriores. Este año, en el centenario de la Revolución Soviética, desde Espacio 2017, se ha impulsado toda una serie de actos y foros de información, estudio, debate y presencia social para construir un futuro colectivo a partir del conocimiento crítico del pasado y de la expresión de nuestra voluntad consciente y solidaria de crear una alternativa al capitalismo inspirada en la mejor tradición de lucha contra la explotación y la opresión. Como el camino que ya recorrimos, desde la altura hasta el mismo piso, como la lluvia que lava la culpa de nuestras faltas, de nuestra locura. Todos lo saben, todos lo oyen, es un grito que suena y siempre corre. Todos lo saben, todos lo oyen, pero nadie escucha, nadie responde. Nos queremos despedir amablemente, con toda la fraternidad humana, aunque sin ignorar la desigualdad de las vidas de los que pertenecen a distintas clases sociales. Y tampoco nos queremos olvidar del aumento del consumo de ansiolíticos en algunas zonas del país. Queremos consolarnos y corregir estos episodios de pobreza cultural y política, moral también, que nos asaltan, cuando tendrían que brillar nuestros argumentos en vez de explotar nuestras emociones. La pobreza cultural y política se remedia pensando. Nosotros solo podemos proponerles incentivos para que nuestros escuchantes, ustedes, en vez de sentirse desmoralizados o aburridos por nuestra historia actual, se lo piensen mejor. Magdalena. Alfaya, nos vemos en las calles y nos escuchamos en mundoobrero.radio.es.